Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Disco Duro de Roer. Hoy vamos a hacer File Reader y File Writer. Bien, ¿qué son esto exactamente? Son dos clases que nos van a permitir leer y escribir en un fichero. File Reader lee en un fichero y File Writer lo escribe. Bien, tenemos que decir que estos leen carácter a carácter. Digamos que si tenemos un fichero donde pone hola, ¿qué tal? Digamos que cada vez yo puedo coger un carácter solo, es decir, pues puedo coger la H, la O, LA, espacio, etcétera. Luego veremos cómo se pueden coger frases enteras, etcétera. Eso es con otra clase. Bien, este es, digamos, lo básico de ficheros. Vamos a empezar ya a tocar ficheros. Ya hemos visto las excepciones y hemos visto ya el file. Que aquí, bueno, lo podemos utilizar o no. Eso es un poco como queráis. Bien. Os leo lo que hay en el curso de Java. Dice, las clases FileReader y FileWriter permiten leer y escribir, como hemos dicho. Tenemos que importar esas clases, tenemos que controlar las excepciones. Aquí nos vamos a tener excepciones, como he dicho. Dice, podemos crear el objeto, podemos crearlo con un string, que sería básicamente con con la ruta, o también podemos hacerlo con un file, que es un objeto file que ya lo vimos también. Bien, normalmente se suele hacer con un string porque lo vamos a hacer así más sencillote, pero también se puede hacer con un file si lo estáis reutilizando, si queréis abrir un fichero en concreto, ¿vale? Según lo que queráis hacer. Y recordad que como vamos a hacer excepciones, vamos a usar el try catch. También os voy a enseñar una forma muy buena de abrir y cerrar los file reader y file writer. También vale para todas las clases que vayamos a ver. Porque es muy cómodo el tema no tener que hacer el tema del close. Bien, como hemos dicho, bueno, vamos a explicar más o menos el funcionamiento en general. Esto vale tanto para Java como para todo. Normalmente, cuando en un lenguaje de programación se utiliza un fichero, no es que coja el fichero y lo mete en la aplicación, sino que digamos que lo que hace la aplicación es crear un puente. Un puente entre la aplicación y el fichero. Que ese puente lo vamos a llamar stream. ¿Vale? No Steam, del juego, no. Stream. Bien, pues ese puente va a ser, digamos, donde nosotros podemos o leerlo, que vendría del fichero para nuestra aplicación, o escribir, que sería de nuestra aplicación al fichero. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace ese stream? Pues tenemos que abrirlo, hacer lo que tengamos que hacer y luego cerrarlo. Es muy importante esto último de cerrar porque, por ejemplo, a la hora de escribir, sobre todo, si tú no cierras, no se guardarán los cambios. Una cosa muy importante. Se puede hacer de varias formas, pero lo ideal es eso, ¿vale? Es decir, yo abro, imaginaos un puente de estos levadizos. Voy a abrir, ¡pam! Meto lo que tenga que meter, he terminado, levanto el puente. Además que también se queda ahí gasto en memoria, que es a lo tonto, y tampoco es cuestión. ¿Vale? Es decir, es como que se pueden abrir X puentes, o sea, no es necesario solo abrir uno. Podéis abrir 20 streams, que serían como vamos a decir 20 puentes, pero claro, esos 20 puentes mientras estén ahí están gastando lo tonto. Entonces es una cosa importante. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo que lo tenemos en la web de File Reader. File Reader y File Writer. En el caso, vamos a recordar que hay que importar. Hay excepción también. Lo que vamos a hacer es escribir en un fichero y leer. Importante también, una cosa también importante. Sigo hablando en general. Cuando escribimos en un fichero, tenemos que tener una cosa en cuenta, que si esa ruta no existe, como por ejemplo eso de fichero 1, que no existe, lo que va a pasar es que lo va a crear. Es como decirle, oye, este fichero no existe, vale, pues créalo. Solo si se escribe en él. Si a la hora de leer ese fichero no existe, nos lanzará una excepción. Importante. ¿Cuándo nos lanzará una excepción en el tema de escribir? Pues por ejemplo cuando no haya espacio, o por ejemplo cuando no haya permisos, etcétera. ¿Vale? Recordad lo del tema de excepciones, repito rápidamente, las excepciones. Era cuando algo podía ocurrir en tiempo real. O sea, un problema, por ejemplo, que no exista el fichero, que no se pueda leer, que no se pueda escribir, etcétera. ¿Vale?
Entonces fijaos que tenemos ahí abajo lo de exception, system print, error. Por si acaso tenemos algún error, mostrarlo. En este caso creo que no va a pasar, pero bueno, siempre es bueno ponerlo. Poner el error y el porqué. Y además recordad que os lo obliga, no lo he puesto por amor al arte, o sea, es que te obliga. Bien, fijaos. File writer, perdón. Fijaos, yo le he puesto FW, podéis ponerle el nombre que queráis. Entonces, new file writer, y lo que hago es un string. Simplemente, un string. También podéis ponerle un file, podéis poner new file y la ruta del fichero, o podéis crear un objeto file antes y ponerle el file ahí, como queráis. ¿Vale? Aquí podéis hacerlo como queráis. Con un string, si sabéis dónde está, pues es sencillo. Bien, recordad que lo de barra es por el tema del carácter escape, para que sea una barra como tal. Y pues simplemente estamos diciendo que en esa ruta yo quiero que esté un fichero, le he llamado fichero 1txt. Y lo que voy a hacer es, con el método write, es escribir. He puesto, esto es una proof, la A, esta última, no es que se me haya olvidado, es que lo he puesto así por lo siguiente. Porque también podemos escribir o cadenas o podemos escribir caracteres. Fijaos que he escrito en el siguiente 97. 97 no está puesto porque me haya salido a mí. 97 es la A minúscula del carácter ASCII. Entonces lo que hace es, digamos, escribir una A. ¿Vale? Otra cosa que aquí no está puesto es que para escribir un salto de línea, que eso recuerdo que yo lo tenía en un vídeo, que además que fue de los primeros que hice de ficheros. Si queréis un salto de línea, tenéis que poner esto. Si lo pongo bien, pues ya genial. Esto es, hay que ponerle lo de la R porque es lo de retorno de carro y ponerle esto que es el salto de línea. Si le ponéis esto solo no lo pilla. Por lo menos en mi tiempo lo pillaba. Esto hay que ponerlo así. Vale, esto si queréis un salto de línea. Vale, lo voy a poner aquí. Salto de línea. Bien. Luego, fijaos que lo que hago es cerrar. Digo f.close. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es, voy a escribir y lo cierro. ¿Qué pasa si no lo cierro? A ver, no va a pasar nada en el sentido de funcionamiento. ¿Qué va a pasar? Que lo más seguro es que cuando yo lo vaya a leer no tenga nada. Exista, pero no tenga nada. Es como lo de el típico, imaginaos el blog de notas, ¿no? Tenéis el blog de notas, escribís algo, pero hasta que no le deis a guardar, no se va a guardar. Pues digamos que ese close es el guardar, para que me hagáis una idea. Lo típico que cuando le dais a la X y te dice, ¿quieres guardar los cambios? Sí. Y ya está, y se guardan. Porque si no, hasta que no haya esa orden, no se guarda, por mucho que escribas. Importante. Bien. Entonces, eso es con el file writer o writer, ¿vale? Simplemente es eso, escribir. Aquí lo bueno que tiene el file writer es que no hace falta escribir carácter a carácter, sino que podéis escribir frases. Eso es una cosa que yo creo que antes no se podía y lo han mejorado en eso. Bien, el file reader, fijaos que es exactamente lo mismo, o sea, nada más que cambiando el file reader, o sea, el file writer por file reader. Perdona que me confunda, pero de tantas veces de verlo me confundo. Bien, vamos a ver una forma de leer un fichero. ¿Vale? Recordad que el file reader lee por caracteres. Es decir, tiene un método que se llama read, leer, ¿no? Ese read devuelve un char. Un char que puede ser un número, como lo veis. Recordad que int y char son compatibles. Entonces, ¿qué pasa cuando valor, en este caso, es -1? Que ya no hay nada. Digamos que mientras sea distinto de -1, quiere decir que hay carácter. Es decir, vamos a poner hola mundo. Pues hola la devolvería la H. Ese read devolvería la H, que sería pues el número carácter ASCII que sea. Luego devolvería la O, la L, tal. Y cuando llegue al final, que diga, oye, que ya no hay más. Entonces devolverá un -1. Y es como decir, vale, ya hemos terminado. Así es como se lee, ¿vale? Esta es la forma, digamos, típica. Hay otra también que nos evita tener que poner esto y esto, que lo veréis seguramente con el buffer reader, porque es el que más uso y el que veo más cómodo,
porque al final el buffer reader, que ya lo veremos en la próxima clase seguramente, es igual que esto, pero digamos optimizado, en el sentido de que en vez de leer carácter a carácter puedo leer línea a línea, ¿vale? Pero es bueno saber este antes de utilizar el otro. Bien, vamos a probar. Voy a enseñaros por aquí también el fichero para que lo veáis. Fijaos. Aquí pone, esto es una prueba. ¿Vale? Voy a ver. Fichero era fichero 1, ¿verdad? Pues vamos a ver si lo ha creado. Fijaos. Me lo ha creado aquí. Fichero 1. Fichero 1, ¿veis? De fichero 1.txt. Aquí lo tenéis. Esto es una prueba. ¿Por qué hago lo de esto del char? Básicamente porque recordar que está devolviendo un número. Y si tengo que convertirlo a un char, pues lo tengo que castear. Importante. Vale, esta es la forma básica. Tampoco me quiero meter mucho más porque, ya digo, file reader, y yo creo que no lo vais a utilizar tanto. Pero quiero que lo sepáis para el siguiente, que sí se usa. ¿Vale? Digamos que un buffer reader utiliza un buffer reader utiliza un file reader para funcionar. ¿Vale? Digamos que utiliza esto de base. Lo que os quiero enseñar es lo que os decía antes de cómo... porque una cosa que pasa siempre, y os va a pasar, es que os va a olvidar el close. Se os va a olvidar. Entonces, hay una nueva forma desde Java 1.7 de cerrar todo esto que tenemos de los file reader, file writer, para digamos que se autocierre cuando termine el catch, ¿no? Y esta forma es la siguiente. Fijaos, si nosotros el fichero, es decir, el objeto lo creamos aquí arriba, fijaos que he puesto en el try, a ver si así lo podéis ver mejor, he puesto en el try, digamos que esto es el try, he puesto en el try un paréntesis y aquí es donde se crean. Si se crean aquí, siempre hay que ponerlo con punto y coma para separar, podéis poner más de uno, digamos que lo que va a hacer es que se va a autocerrar. Se va a autocerrar cuando termine. ¿Eso es bueno? Sí, porque pues se cierra. Otra cosa, y nos evitamos tener que estar que si cerrando, que si problemas, etc. Yo de esta forma os la recomiendo. Bien, otra cosa que no he dicho es el tema del flux. ¿Qué es esto de flux? Esto de flux lo que hace es recargar. ¿Vale? Es como, un flux es como recarga. Entonces, como estamos abriendo, digamos, dos puentes, uno de lectura y otro de escritura, para que, digamos, podamos leer el fichero, claro, porque hasta que no cierre el fichero no lo voy a poder leer. Entonces le hago un flux, que digamos que es como un guardar, sin tener que cerrarlo, y entonces ya puedo leer, ¿vale? Son cosillas que hay que tener en cuenta para que no tengamos problemas, ¿vale? Y antes de que se me olvide, porque se me iba a olvidar, recordar que si queréis añadir texto o texto a vuestro fichero, no hace falta reescribirlo de nuevo. Es decir, si ponéis aquí true como parámetro más en file writer, lo que hace es que empieza a escribir desde el final. Importante. ¿Esto qué nos permite? Nos permite, pues, por ejemplo, si queremos ir añadiendo líneas, por ejemplo, pues mira, personas que se han añadido a, yo qué sé, a un sorteo, pues voy añadiendo personas, ¿no? No voy reescribiendo todas las que estaban antes, lo que hago es añadir una persona. Pues simplemente esto, vamos a seguir viendo más de ficheros. Recordad, tampoco le quiero dar mucho caña a esto porque el tema de file reader, file writer, porque ya os digo, se utilizan más los siguientes que vamos a ver. Hablo de texto, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo y si tenéis cualquier duda o comentario, ya sabéis, en los comentarios. Así que, adiós.